Voy a filmar un poco este. Se ve tan linda la plantita. Rosa. Lila. Violeta. Bueno. Creo que hablamos un poco de política en nuestro video anterior. Pero no. Yo creo que expliqué ya vamos a decirle, la concepción luciana de la política. De la unicracia, multicracia y pantocracia. Y de que la política es todo esfuerzo por el bienestar colectivo. Pero si no expliqué, voy a explicar en algún otro momento dado. Probablemente ya expliqué. Pero lo que te quería justamente preguntar, o para que nos aclares, justamente porque estoy pensando. Creo que en el primer video mismo vos decís de que viviendo una vida normal uno puede emprender este camino filosófico, espiritual. Y también hablamos de la vida mundana, ¿verdad? Y entonces, si te gustaría explorar eso, aclarar eso de qué es la vida mundana, la vida normal, o la vida espiritual, o la vida filosófica. ¿Te apetece? Bueno, eh, el enfoque que corresponde dar a nuestra, podría decir, investigación, indagación o esta forma de estar abordando lo que podría entenderse como la realidad o la verdad. En definitiva, para mí ese enfoque debe comenzar fundamentalmente por lo que es la pregunta fundamental de toda filosofía y toda psicología. O sea, es una expresión de Nisargadatta. La pregunta fundamental, dice, es ¿quién soy yo? El caso va por ir explorando la naturaleza verdadera de nuestro ser, no solamente en su configuración de ser humano, sino también en su configuración como ser conectado, vinculado, ligado o unido a un universo que se presenta ante nosotros por momentos en una situación, se podría decir, problemática. Entonces, en realidad, todas las otras ramas que pueden ser abordadas por la filosofía, en realidad, son válidas también dentro del contexto a las que se refieren, ¿verdad? Pero fundamentalmente uno debe conocerse a sí mismo, como ya exhortaban los antiguos filósofos en Grecia, ¿verdad? O sea, que Tales de Mileto se menciona justamente que manifestó que lo más difícil para el hombre es conocerse a sí mismo. Y lo más fácil para el hombre es dar consejos a los demás. Te has de acordar más o menos de eso.
ese conócete a ti mismo estaba escrito en el frontispicio del templo de Apolo en Delfos. Esa fue la divisa socrática. Y a partir de ahí, diríamos, se ha estado indagando. En realidad, Aristóteles y Platón indagaron todo eso de una manera que en realidad abordaron de una manera general todo eso. O sea, en definitiva, lo que ellos comenzaron a tratar de esclarecer, qué es el ser, más o menos, ¿verdad? O sea, el ente en cuanto ente, que ahí estaba básicamente la posibilidad de dilucidar desde la perspectiva que ellos tenían lo que nosotros somos. Indudablemente, esa manera de abordar ellos el tema es un tema que fue decantándose sobre todo en la corriente del conocimiento en la parte del hemisferio occidental hacia el conocimiento objetivo fundamentalmente. En realidad, Descartes, cuando dice pienso, luego existo, identifica prácticamente el ser de uno con el pensamiento. Y el pensamiento, según lo que se discierne por la investigación que la misma filosofía occidental ha hecho, en realidad lo que hace es determinar objetos. Entonces, con lo dicho por Descartes, en realidad nuestro pensamiento sería fundamentalmente el que determina nuestro ser, se diría instalado en un cuerpo, en una estructura corporal. Y desde esa perspectiva, él habla de una dicotomía entre cuerpo y alma. Pero esto es una cosa que menciono, como te digo, es difícil ir tocando de una manera precisa y concisa toda la cuestión, porque lo que fundamentalmente quiero es que independientemente de la riqueza increíble que hay en la filosofía del hemisferio occidental, quienes han indagado este tema desde los comienzos de una manera, se diría, fructífera, lo más fructífera que se pueda entender, son en realidad los pensadores del hemisferio oriental y en particular los de la India, ¿verdad? Entonces, en la India se llega tras una tradición que diríamos duró miles de años, se puede decir. Ellos llegaron a la conclusión, se podría decir, de que en realidad existe una sola realidad que se puede configurar por medio del pensamiento como el Brahman o lo absoluto, que es la realidad que a nada excluye, ¿verdad? Aparte de la cual no hay nada, no existe más que eso mismo. Y el Atman, que es ese mismo Brahman que en el ser humano en particular y finalmente en todos los seres o en toda cosa concebible opera y de esa forma ellos le llaman el sí mismo, el yo Atman. Entonces, en realidad, el escudriñamiento que se ha hecho en la filosofía hindú, porque en la filosofía hindú existen muchos sistemas filosóficos, se puede decir, y todas finalmente confluyen, digamos, en lo que se puede dar por llamar la filosofía Advaita. La filosofía Advaita
que en definitiva habla de la realidad como uno sin segundo, que está más allá del pensamiento y la palabra, más allá de lo que la mente humana puede configurar. Desde esa perspectiva, en realidad, esta es una exposición que en modo alguno puede, digamos, alcanzar a convencer a cualquiera, ¿verdad? Esa indagación debe hacer uno dentro de uno mismo y en un proceso de transformación que fundamentalmente pasa por la práctica de la rectitud o del bien. Entonces le permite a uno comprender esa realidad, comprender lo que es uno o la propia naturaleza de cada uno individualmente y la realidad en conjunto. Y de esa manera uno puede tener la suficiente claridad, la suficiente lucidez para discernir todo lo demás que no se descarta tampoco de esa realidad única, excepto que el ser humano está engañado por la ilusión de que esta realidad se podría llamar perceptible, existe por sí sola o por sí misma. Y entonces da por sentado que dentro de esta realidad en la que opera el tiempo, el espacio, la causalidad, se produce de manera inexorable el nacimiento y la muerte. Eso es lo que en general se le llama maya o ilusión, ¿verdad? En que el ser humano, en aquel hemisferio, digamos, se confunde y no capta, no comprende que todo es una sola realidad independientemente de los nombres y formas que adopte. Entonces, lo que yo insistía era en que el tema que habíamos tocado en la ocasión anterior, que comenzamos, digamos, por la política, yo diría que forma parte de lo que se puede abordar también, pero fundamentalmente en este tema de la filosofía y meditación que se propone las 50 luces, lo que importa, a mi entender, es indagar esta forma o esta realidad en su sentido total, en su totalidad, o como realidad absoluta, y nosotros inmersos en ella, y meditar sobre esto que estamos hablando, meditar constantemente en la forma en que realmente nosotros podamos alcanzar ese conocimiento, esa sabiduría, esa verdad, para poder justamente ponerla en práctica en todo tiempo, porque la filosofía fundamentalmente es práctica, es praxis. Entonces, desde esa perspectiva, yo apuntaba a eso para poder insistir justamente y ver que nosotros no nos desviemos en principio de lo fundamental, diría yo, independientemente de que podamos tocar también lo otro, en su momento y en su contexto y en cada oportunidad que se presente, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión básica y fundamental, porque desde mi perspectiva, esta filosofía que no dejó de ser abordada en todo tiempo por muchísimos otros pensadores que podemos mencionar en el hemisferio occidental también, pero es la filosofía hindú la que esclarece, lo cual no está en absoluto separada de la enseñanza espiritual que le tocó impartir a maestros especialmente dotados
en cada uno de los hemisferios que estamos considerando, ¿verdad? Y expresarse para que justamente nosotros podamos llegar a ese conocimiento que es lo básico. Y después se puede, como digo, comprender que lo demás es, se podría decir, adventicio o simplemente está ahí para que nosotros también en cada instante lo podamos discernir y resolver de acuerdo a la vida que nos toca vivir. Te quiero agregar algo que preguntaste al respecto, en el sentido de que cualquier persona que viva su vida de manera normal y recta, se puede decir, puede llegar a realizar ese ser único. Eso es justamente lo que enseñan las enseñanzas espirituales, se puede decir, pero eso justamente se alcanza cuando la mente humana deja de ser dominada por esa fuerza o ese poder que le lleva a dividir la realidad en partes fragmentadas, se puede decir, y se deja atrapar por esa manera dual o meramente dual de funcionar la mente. Porque realmente la mente humana es el aparato cognoscitivo o el proceso de cognición que nos permite realmente configurar esta realidad espacio-temporal de nombres y formas de una manera, digamos, limitada, de manera tal que el ser humano pueda manejarse dentro de esta realidad, pero lo que el ser humano no debe perder nunca de vista es que no se circunscribe al mero cuerpo-mente, porque definitivamente el cuerpo-mente está circunscrito por los parámetros del nacimiento y la muerte, y entonces desde esa perspectiva todo se reduciría a lo que se da en llamar la realidad meramente mundana. En la realidad meramente mundana uno tiene fijada su mente en todo esto que realmente nos lleva compulsivamente a obrar, a pensar, a hablar y a actuar de manera, te voy a decir, condicionada, se puede llamarle condicionada o sujeto a esa condición que viene dada justamente por el pensamiento y la palabra. El pensamiento y la palabra es la que, en base al proceso de cognición que opera en nosotros, hace que nosotros dividamos esta realidad en opuestos o en seres diferenciados de manera irreductible, podemos decir. Pero esa irreductibilidad de la división que hace la mente es la que uno debe trascender, comprendiendo que la realidad está más allá. Obviamente, con plantearse, simplemente uno se da cuenta más allá del tiempo-espacio que a nosotros nos hace configurar una realidad verbal, se le puede llamar. Una realidad conceptual o verbal en donde nos sumergimos y ahí funcionamos. Pero lo normal, el ser humano de ninguna manera puede perder, al contrario, ahí es cuando alcanza la normalidad. En eso justamente se basa la enseñanza
de la filosofía Advaita, ¿verdad? Que cuando uno, como diría Dattatreya, deja de imaginarse las cosas, la mente cesa espontáneamente, dice. Entonces, uno recobra su forma natural y se convierte en el disfrutador de la beatitud inmutable, algo por el estilo, ¿verdad? O sea, todo es en realidad una unidad en la que estamos integrados y con la que tenemos que funcionar coordinadamente, se diría sincronizadamente, armónicamente, no perder nunca de vista nuestra naturaleza humana que forma parte de toda la realidad, pero comprender que no nos circunscribimos a esta realidad que la mente configura como espacio temporal y que funciona en base al principio de causalidad también, que justamente condiciona la forma de relacionar unas cosas con otras de manera irreductible, hipnotizándose uno o quedando hipnotizado con esta realidad donde las cosas son, o sea, funcionan de una manera exclusivamente espacio-temporal, se puede decir. En realidad se presenta quizás hasta un poco complicado esto, pero hay que meditar y hay que remeditar y insistir en la meditación y en la enseñanza de justamente los sabios, en la lectura, no solamente de estos sabios de la India, sino también en la lectura de los textos bíblicos, que en realidad Jesús viene e imparte una enseñanza coincidente con el hinduismo, donde se habla del Atman como un ente, podemos llamarle ente, como el yo Atman, que en definitiva está más allá del pensamiento y del lenguaje, y que en definitiva también en la tradición bíblica se presenta como el yo soy, que es el nombre que se le atribuye a Dios, y en el yo soy todos coincidimos, todos los seres humanos coincidimos desde el surgimiento del lenguaje. Entonces en el yo soy hay que instalarse y meditar en eso, entendiendo que ese yo soy, cuando se pregunta qué es el yo soy, no necesariamente uno tiene una respuesta con palabras, sino fundamentalmente se encuentra allá donde justamente en el hinduismo se habla del estado libre de ideación, donde no se aplican los pensamientos y donde no hay percepción, o sea, tampoco se da lugar a la percepción de objetos, porque es la mente que comprende que la realidad en última instancia es indiferenciada, que es lo que se le llama samadhi en el hinduismo, o nirvikalpa samadhi, ¿verdad? Es una cuestión, como digo, un poco complicada para hablar de todo el tema, pero no obstante, creo que acá, con esto dicho, se puede resumir lo que preguntaste, independientemente de que podemos referirnos a cualquier otro punto que vos consideres pertinente. No, lo que yo diría con relación a la pregunta planteada, ¿verdad?, de la vida mundana, la vida normal o la vida espiritual, sería que ciertamente la vida mundana sería eso que mencionaste, ¿verdad?, una especie de aceptación total, ¿verdad?, o ciega o no investigada, de que yo soy mi cuerpo mente, y yo soy mi trabajo, mi familia, lo cual, como decimos, ¿verdad?, es no solamente normal,
sino deseable, ¿verdad? Que hayan individuos bien adaptados a su sociedad, que trabajen, que cuiden de su familia, que aporten a la sociedad, ¿verdad? O sea, ahí tener lo normal y lo mundano, ¿verdad? Lo normal sería una persona totalmente, no sé si tranquila o entendida de su rol en el mundo, vamos a decirlo así, que lo cual incluye su familia, su sociedad, su país, la biosfera, todo. Vos sabés cuál es tu lugar en el mundo y cumplís con tus deberes y obligaciones y disfrutás de tus libertades también. O sea, yo diría que esa sería la curva, no sé si hipérbole o curvatura hacia arriba, el crecimiento de placer, bien y deber. O sea que el placer te tiene que llevar hacia el bien, ¿verdad? Y el bien hacia el deber. O sea que esa sería la escalerita, vamos a decirle, de una vida equilibrada, ¿verdad? Porque si uno se queda meramente en el placer, se vuelve destructivo en algún momento dado. Lo mismo, si uno se queda con el bien, entre comillas, uno distorsiona ese bien y solo uno piensa que es el correcto o que yo tengo la razón, entonces yo tengo el bien y ustedes tienen el mal, ustedes son los demonios o lo que sea, yo soy el único bueno acá. Entonces también ese placer y ese bien, para no volverse destructivos, tienen que evolucionar hacia el deber. Y entonces eso yo diría que sería el ser humano normal, entre comillas, ¿verdad? O sea que uno la vida normal sería una vida, como te digo, que sin conflictos con el mínimo conflicto posible sería, ¿verdad? Porque vos estás cumpliendo con tu rol, pues con tu papel. Y la vida mundana sería esa especie de prejuicio de que yo soy carne y hueso meramente y de que no básicamente eso, es como que nunca conociste algo mayor o mejor y tampoco estás abierto a esa posibilidad, aunque es difícil acá también decir, porque como creo que escribílo también en perfección, porque ahí por ejemplo podríamos entrar con el tema de los ateos, ¿verdad? O gente que no cree en ninguna de estas cosas que tocamos, ¿verdad? Y yo diría que eso está perfectamente bien, con tal de que sean gente ética y moral, ¿verdad? Eso justamente está, creo que no importa lo que uno cree, con tal de que uno sea una buena persona, así como decir, con tal de que uno siga la rectitud. Si vos seguís la rectitud, nadie te puede cuestionar nada. ¿Y por qué? Porque las creencias son ideas meramente nomás también, ¿verdad? O juegos de lenguaje incluso. Entonces no tienen mayores consecuencias en ese nivel, con tal de que uno esté alineado con su concepción ética más elevada o con su moral más elevada posible, ¿verdad? Eso yo diría. Y la vida espiritual sería ir a ese siguiente nivel en el cual la vida mundana, que como dijimos no tiene nada de malo, bueno, de pagar mis cuentas, de ir a mi trabajo, de atender a mi familia, cumplir con mis obligaciones cívicas, todas estas cosas. La vida no se circunscribe meramente a eso, pero si uno consciente o inconscientemente tiene esa creencia, entonces yo podría decir que eso es la vida mundana, ¿verdad? O sea que uno está en lo que se te aparece ante la percepción, ¿verdad? Y esto es todo lo que hay, o esta es la única realidad o algo por el estilo, y eso sería. Y después la vida normal sería una persona que puede aún estar en eso,